¿Alguna vez te has despertado y te has sentido extraño en tu propia vida? ¿Te has detenido a pensar que quizás el camino que estás siguiendo no es realmente el tuyo? Imagina que un día te das cuenta de que las decisiones que has tomado, las creencias que sostienes y los deseos que te impulsan no provienen de lo más profundo de tu ser, sino de influencias externas, las expectativas de la sociedad, las imposiciones de tu entorno o incluso los condicionamientos inconscientes que recibiste desde la infancia. ¿Cuánto de tu identidad es una representación fiel de tu verdadero ser y cuánto es una máscara construida para encajar en un molde ajeno? ¿Y si te dijera que la verdadera vida solo comienza cuando encuentras tu verdadero yo? Hoy vamos a sumergirnos en una de las enseñanzas más poderosas de Carl Jung, un pensador pionero de la psicología profunda que dedicó su vida a explorar el vasto y misterioso mundo del inconsciente. Jung no creía que el bienestar mental se alcanzara simplemente ajustándose a las normas de la sociedad. Para él, el crecimiento psicológico era un proceso profundo de individuación, un viaje hacia convertirnos en nuestro ser más auténtico. Pero aquí está la realidad. La mayoría de las personas nunca emprenden este viaje. Se quedan atrapadas en una versión de sí mismas que ha sido moldeada por influencias externas. Viven bajo las expectativas de los demás, sin cuestionar si la vida que llevan es realmente la que desean. Buscan validación en el mundo exterior, creyendo que la felicidad viene de la aprobación, el éxito o el encajar en lo que se espera de ellas. Sin embargo, hay algo que les inquieta profundamente, una sensación persistente de que algo les falta. Jung nos enseñó que la verdadera vida comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Pero antes de entender lo que realmente significa encontrarse a uno mismo, debemos explorar las fuerzas que impiden que muchas personas lo logren. Desde el momento en que nacemos, comenzamos un proceso de condicionamiento. Nos dan un nombre, una identidad, un rol ya predefinido. Se nos enseña lo que está bien y lo que está mal, lo que se recompensa y lo que se castiga. Este proceso es tan gradual y sutil que rara vez lo cuestionamos. Nos adaptamos, nos conformamos y con el tiempo aprendemos a reprimir partes de nosotros mismos que no se ajustan a las expectativas que nos imponen. Si piensas en tu niñez, ¿recuerdas momentos en los que expresaste libremente lo que sentías solo para ser desautorizado o corregido? Tal vez te dijeron que fueras realista, que no fueras tan sensible, o que ciertas emociones o deseos no eran apropiados. Con el tiempo, aprendemos a ocultar esas partes de nosotros mismos, a guardarlas en un lugar donde nadie las vea, y al hacerlo comenzamos a construir una máscara, lo que Jung llamó la persona. La persona es la cara que mostramos al mundo, es nuestra forma de funcionar en la sociedad, de navegar por nuestras relaciones, de ganarnos la aceptación de los demás. El problema es que, cuanto más nos identificamos con esta máscara, más nos alejamos de nuestro verdadero ser. Empezamos a creer que somos la persona, olvidando que hay algo mucho más profundo bajo esa superficie. Y al mismo tiempo, existe otra parte de nosotros que Jung llamó la sombra. Si la persona es lo que mostramos al mundo, la sombra es lo que ocultamos de él. La sombra está formada por todo lo que hemos rechazado o reprimido dentro de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestros deseos no expresados, nuestras vulnerabilidades e incluso nuestras fortalezas ocultas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. Por el contrario, opera bajo la superficie, influyendo en nuestros pensamientos, comportamientos e incluso en nuestras reacciones emocionales. Las partes de nosotros que rechazamos no se desvanecen, se manifiestan de manera inconsciente, a menudo en forma de proyección. ¿Alguna vez has sentido una aversión inexplicable hacia alguien sin entender realmente por qué? ¿Alguna vez te has sentido molesto por ciertos comportamientos de otras personas que parecen provocar una fuerte reacción emocional en ti? Jung creía que cuando nos sentimos perturbados por cualidades en otras personas, a menudo es porque esas mismas cualidades existen dentro de nosotros, ocultas en nuestra propia sombra.
Pero, ¿y si te dijera que dentro de esa sombra se encuentra la clave para el autoconocimiento real? Las partes de ti que has suprimido y que prefieres ignorar no son tus enemigos. En realidad, son las piezas faltantes de tu totalidad. El gran descubrimiento de Jung fue este. El crecimiento psicológico no se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla. Se trata de mirar en lo profundo de tu inconsciente y enfrentarte a lo que has negado, porque cuando lo haces, desbloqueas una fuente profunda de poder personal, autenticidad y libertad. Aquí es donde comienza el verdadero viaje. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad de quién eres? A liberarte de las ilusiones que te han formado. Este es solo el comienzo del proceso de individuación, el camino hacia encontrar tu verdadero yo. Pero recuerda, esto no es algo sencillo ni inmediato. Requiere valentía y una disposición profunda para examinarte a ti mismo sin filtros ni defensas. En cada paso del camino, te enfrentas a la cuestión fundamental: ¿quién soy realmente? Jung entendió que la identidad humana es un terreno vasto, lleno de patrones ancestrales y fuerzas que van más allá de la mente consciente. Ahora, llegamos a un punto crucial en el proceso de encontrar nuestro verdadero yo. La mayoría de las personas viven sus vidas creyendo que ya saben quiénes son. Se definen por su nombre, su trabajo, su cultura, sus experiencias pasadas, pero ¿y si te dijera que tu identidad es mucho más compleja de lo que piensas? Lo que crees ser es solo una construcción superficial, una fracción de una realidad mucho más profunda y más compleja. Carl Jung creyó que dentro de cada individuo existe un mundo oculto, un vasto y complejo paisaje interior lleno de recuerdos, olvidados, emociones reprimidas, deseos no reconocidos y un potencial aún sin explorar. El verdadero camino hacia el autoconocimiento no consiste en crear una nueva identidad, sino en desenterrar lo que ha quedado enterrado en lo más profundo de ti. Este proceso no es algo fácil. Puede que ya hayas experimentado un anhelo inexplicable de algo más, una sensación de que hay una versión más grande y más auténtica de ti esperando emerger. No se trata solo de imaginación, es la voz del inconsciente llamándote a algo más grande. Jung describió este proceso como individuación, que significa integrar todos los aspectos de ti mismo, tanto los buenos como los malos, la luz y la oscuridad, y todo lo que se encuentra en medio. Pero antes de que podamos integrar estos aspectos de nosotros mismos, debemos enfrentarlos. Y aquí es donde la mayoría de las personas se detiene, porque enfrentarse a uno mismo no es cómodo. Requiere mirar aquellas partes de nuestra personalidad que hemos ignorado, cuestionar las creencias que hemos sostenido durante mucho tiempo, desafiar nuestros miedos y confrontar los conflictos internos que han modelado nuestras vidas. Es natural que evitemos el silencio. ¿Con qué frecuencia nos distraemos con el trabajo, las redes sociales, el entretenimiento o cualquier cosa que nos impida estar a solas con nuestros pensamientos? Esta constante distracción no es accidental. Es un mecanismo de defensa que utilizamos para evitar las preguntas más profundas que residen bajo la superficie. Sin embargo, independientemente de cuántas veces tratemos de evitarlo, esos aspectos ocultos de nosotros mismos no desaparecen. Aparecen de formas inesperadas, en forma de ansiedad, autosabotaje, relaciones insatisfactorias o una sensación persistente de estar perdidos. Jung creía que nuestra mente inconsciente siempre está hablándonos, pero hemos aprendido a ignorar sus mensajes. Sin embargo, si comenzamos a prestar atención, comenzamos a notar patrones. Empezamos a ver cómo nuestras heridas más profundas influyen en nuestras decisiones, cómo los deseos reprimidos afectan nuestros comportamientos y cómo los miedos, que más nos aterrorizan a menudo, contienen las lecciones más grandes. Un ejemplo sencillo y poderoso es el miedo al rechazo. Muchas personas viven aterradas por ser juzgadas o abandonadas. Buscan aprobación, evitan el conflicto y reprimen sus pensamientos más auténticos para mantener la armonía. Pero, ¿de dónde proviene este miedo?
¿Realmente se trata de las opiniones de los demás o viene de algo más profundo? Tal vez provenga de una herida antigua, de un momento en la niñez en el que se sintieron ignorados o no dignos. Jung argumentaría que este miedo no es solo una emoción, es un aspecto sombrío del ser que aún no ha sido plenamente reconocido. Y hasta que no lo enfrentemos, seguirá controlando nuestras acciones desde las sombras. Lo asombroso es que cuando finalmente nos enfrentamos a estas partes ocultas de nosotros mismos, pierden su poder sobre nosotros. Imagínate por un momento lo que sería vivir sin el miedo al juicio. Hablar tu verdad sin vacilar, tomar decisiones basadas no en lo que otros esperan de ti, sino en lo que resuena profundamente en tu interior. Esta es la verdadera libertad que nos ofrece el proceso de individuación. No se trata de convertirnos en alguien nuevo, sino de convertirnos en más de lo que realmente somos. Pero, ¿cómo comenzamos este viaje? ¿Cómo desenterramos las fuerzas inconscientes que moldean nuestras vidas? Antes de seguir con el video, dale al botón de suscribirse. Es gratis y no tienes excusas. Sigamos. La verdadera búsqueda de uno mismo, según Jung, no es solo un viaje hacia el interior, sino también hacia el exterior, hacia una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Nuestra percepción del mundo no es algo neutral. Está profundamente influenciada por nuestras creencias, nuestras experiencias pasadas y, lo más importante, por nuestro inconsciente. Por lo tanto, cuando comenzamos a explorar nuestra psique, no solo estamos descubriendo quiénes somos, sino también cómo nuestra realidad externa ha sido moldeada por nuestras proyecciones internas. Una de las ideas centrales en el trabajo de Jung es que no podemos comprender nuestro interior si no entendemos también nuestras relaciones con los demás. En otras palabras, la interacción con el mundo y con los otros seres humanos se convierte en un espejo que refleja aspectos de nosotros mismos que quizás no habíamos reconocido. Las relaciones interpersonales, sean familiares, amistosas o románticas, son oportunidades doradas para la autocomprensión, ya que las personas que nos rodean a menudo activan partes de nuestra psique que de otro modo permanecerían ocultas. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido profundamente atraído o repelido por alguien sin saber exactamente por qué? Jung argumentaba que estos sentimientos, en muchos casos, no tienen que ver solo con la otra persona, sino con lo que ella activa dentro de nosotros. La atracción o la repulsión son a menudo manifestaciones de las proyecciones que hacemos sobre los demás. Si alguien nos hace sentir admiración, es posible que estemos proyectando sobre esa persona las cualidades que deseamos tener o que creemos que nos faltan. Por otro lado, si sentimos aversión, puede ser que esa persona esté reflejando aspectos de nuestra sombra que no estamos dispuestos a aceptar. Estas proyecciones no son necesariamente malas o destructivas. De hecho, Jung veía en ellas una oportunidad para el autoconocimiento. En lugar de verlas como algo negativo, nos invitaba a cuestionar qué es lo que realmente nos molesta o atrae de esa persona. Al hacerlo, podemos comenzar a descubrir aspectos de nosotros mismos que de otro modo seguirían siendo desconocidos. Una de las formas en que Jung animaba a las personas a integrar estas proyecciones es a través de la individuación, un proceso que él describió como la integración de todas las partes de nuestra psique, tanto las conscientes como las inconscientes, en una unidad. La individuación es un viaje hacia la totalidad, en el cual uno no solo se convierte en quien es, sino que también abraza todas las partes de sí mismo que antes se encontraban fragmentadas o negadas. Este proceso no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, sino que es un esfuerzo constante a lo largo de toda la vida. A medida que nos vamos conociendo más profundamente, comenzamos a reconocer que no somos solo una identidad fija, sino un ser complejo en constante evolución. Lo largo de este viaje hacia la individuación, es común experimentar lo que Jung llamó crisis de la vida media. Esta etapa suele ocurrir entre los 35 y 45 años, y es un momento en que muchas personas comienzan a cuestionar las decisiones que tomaron en su vida, las metas que persiguieron
y el sentido de lo que han logrado. Esta crisis no debe ser vista como algo negativo, sino como una oportunidad para reexaminar nuestra vida y reevaluar lo que realmente importa. A menudo, la crisis de la vida media es un punto de inflexión, un momento decisivo en el que muchas personas optan por explorar nuevas formas de vivir, ya sea cambiando de carrera, de relaciones o de valores. Sin embargo, la crisis de la vida media no es exclusiva de la mitad de la vida. Puede ocurrir en cualquier momento en que alguien se dé cuenta de que hay una desconexión entre la vida que está viviendo y la vida que realmente desea vivir. En estos momentos, la persona se enfrenta a una especie de llamada interna, que a veces se presenta como una sensación de vacío, insatisfacción o desesperanza. A menudo, esta llamada es el principio de un despertar, un impulso hacia la autorrealización. Una de las herramientas más poderosas en este proceso de individuación es la confrontación con los arquetipos. Los arquetipos, según Jung, son patrones universales de pensamiento y comportamiento que están presentes en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Estos arquetipos se manifiestan a través de mitos, cuentos, símbolos y sueños, y representan diferentes aspectos de nuestra psique. Algunos ejemplos comunes de arquetipos son el héroe, el sabio, la madre o el sombra. Cada uno de estos arquetipos puede ser visto como una manifestación de una faceta específica de la experiencia humana. La confrontación con estos arquetipos, como parte del proceso de individuación, nos permite reconocer y comprender aspectos de nuestra psique que antes estaban latentes. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede representar nuestro deseo de superar obstáculos y crecer, mientras que el arquetipo de la sombra puede reflejar los aspectos oscuros y reprimidos de nosotros mismos. Al trabajar con estos arquetipos, podemos empezar a integrar estas facetas en nuestra vida consciente, permitiéndonos vivir de manera más auténtica. Otro aspecto importante del proceso de individuación es la relación con lo espiritual. Jung, a diferencia de muchos psicólogos de su tiempo, no veía la espiritualidad como algo separado de la psicología. En su opinión, la espiritualidad era una parte esencial de la naturaleza humana y un camino hacia la comprensión de uno mismo. El contacto con lo espiritual, ya sea a través de la religión, la meditación o la conexión con la naturaleza, puede ser una forma de abrirse a aspectos más profundos de nuestra psique y experimentar una sensación de unidad con el todo. Es importante destacar que, para Jung, la individuación no era un objetivo que se pudiera alcanzar de una vez por todas, sino un proceso continuo. La vida, según él, era un constante proceso de transformación. Cada etapa de la vida nos brinda nuevas oportunidades para conocernos a nosotros mismos y para integrar partes de nuestra psique que aún no habíamos reconocido. De hecho, el camino hacia la autocomprensión nunca se detiene, y siempre habrá algo nuevo por descubrir en nuestro interior. La profundización en la psicología junguiana también nos lleva a explorar el concepto de la sombra, que es uno de los aspectos más fascinantes y esenciales del pensamiento de Jung. La sombra representa las partes de nuestra psique que no hemos integrado o que preferiríamos no reconocer. Son las cualidades, pensamientos y comportamientos que consideramos inaceptables o desagradables y que a menudo relegamos al inconsciente. Sin embargo, estos aspectos no desaparecen. Continúan influyendo en nuestra vida, a menudo de formas sutiles pero poderosas. El proceso de enfrentarse a la sombra es una de las partes más desafiantes del camino hacia la individuación. Implica reconocer y aceptar las partes de nosotros mismos que hemos negado o rechazado. Esto no significa simplemente aceptar nuestros errores o defectos, sino también reconocer que la sombra contiene aspectos que, aunque incómodos, son fundamentales para nuestra integración como individuos completos. Por ejemplo, puede que rechacemos nuestra ira porque creemos que no es apropiada o que está mal, pero al hacerlo, negamos una parte de nuestra energía vital que también tiene su valor. El encuentro con la sombra puede ser doloroso, ya que a menudo nos obliga a enfrentarnos
a nuestras propias limitaciones y debilidades. Sin embargo, es precisamente a través de este enfrentamiento que podemos comenzar a sanar y a integrar esos aspectos oscuros de nosotros mismos. De hecho, Jung creía que la integración de la sombra es esencial para la plenitud humana. En lugar de seguir luchando contra estas partes reprimidas de nuestra psique, podemos aprender a abrazarlas y a permitir que nos guíen hacia un mayor entendimiento de quiénes somos realmente. Un ejercicio comúnmente propuesto por los terapeutas junguianos es el de observar las proyecciones que hacemos sobre los demás. Cuando sentimos aversión o admiración hacia otra persona, es probable que estemos proyectando partes de nuestra propia sombra sobre ellos. Esta reflexión puede ayudarnos a descubrir aspectos de nuestra psique que antes no habíamos reconocido. Por ejemplo, si sentimos una fuerte envidia hacia alguien, podemos preguntarnos por qué nos sentimos así. Tal vez esa persona está reflejando un deseo o una habilidad que nosotros mismos tenemos, pero que hemos reprimido. Al reconocer esta proyección, podemos comenzar a integrar estos deseos o capacidades en nuestra vida consciente. El concepto de la sombra también tiene implicaciones para las relaciones interpersonales. Las relaciones, especialmente las más cercanas, tienen una increíble capacidad para activar nuestra sombra. Es a través de las interacciones con los demás que a menudo somos confrontados con esos aspectos de nuestra psique que preferiríamos mantener ocultos. En lugar de ver estas tensiones como algo negativo o destructivo, Jung sugería que podemos usarlas como oportunidades de crecimiento. Cuando nos enfrentamos a la sombra de los demás, también estamos confrontando nuestras propias sombras. Además, es importante entender que la sombra no es algo exclusivamente negativo. No se trata solo de los aspectos oscuros o malos de nuestra personalidad, sino de todas las partes de nosotros que no hemos integrado. A veces, la sombra también puede incluir aspectos positivos que hemos reprimido, como nuestra creatividad, nuestra sensualidad o nuestra Jung ambición. subrayó que si bien la Cuando integración somos de la sombra demasiado es un paso conscientes de la crucial en el moralidad proceso de o de lo que se individuación, espera de nosotros, no es un proceso que se podemos pueda bloquear completar de manera cualidades de rápida nuestra o psique sencilla, que podrían ser es un trabajo sumamente continuo útiles que requiere si las integráramos introspección, de manera equilibrada valentía y disposición para confrontar lo que está oculto en nuestro interior. A medida que trabajamos en nuestra sombra, comenzamos a darnos cuenta de que nuestras luchas internas no son algo que debamos eliminar, sino algo con lo que debemos aprender a convivir y a integrar. Este proceso de aceptación y transformación es fundamental para nuestra evolución como seres humanos. Otro concepto importante en la psicología de Jung es el de los arquetipos, que son patrones universales de pensamientos, comportamientos y símbolos que se encuentran en el inconsciente colectivo de la humanidad. Los arquetipos son como moldes básicos que dan forma a nuestra psique y a nuestra experiencia del mundo. Jung identificó varios arquetipos, como el del héroe, la madre, el sabio, el niño, el anciano, la sombra, entre otros. Estos arquetipos no son algo que inventamos o que aprendemos de manera consciente, sino que forman parte de nuestra naturaleza humana común. Por ejemplo, el arquetipo del héroe está relacionado con la necesidad de superación, de enfrentarse a desafíos y de encontrar un propósito en la vida. El héroe es un símbolo de crecimiento personal, de lucha contra las adversidades y de transformación. Sin embargo, la figura del héroe también está vinculada a la sombra, ya que la misma capacidad para superar obstáculos puede llevarnos a un exceso de ego, a la arrogancia o a la violencia si no somos conscientes de los límites de nuestra propia fuerza. Antes de seguir, te recordamos que nos puedes dejar tu me gusta si te está gustando el video y tu suscripción, la cual es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido. Sigamos. Los arquetipos también se manifiestan en nuestros sueños, en nuestras fantasías y en las historias que nos cuentan, ya sean mitos, películas o cuentos. Estos arquetipos no solo nos ofrecen una forma de entendernos a nosotros mismos, sino que también nos proporcionan una guía para vivir de manera más auténtica. Cada uno de nosotros tiene una relación única con los arquetipos, y esta relación evoluciona a medida que avanzamos en nuestro proceso de individuación.
El trabajo con los arquetipos y con la sombra está estrechamente relacionado con la creación de una vida más plena y auténtica. Cuando tomamos conciencia de estos aspectos de nuestra psique, podemos comenzar a vivir de manera más integrada, reconociendo tanto nuestras luces como nuestras sombras. Esta integración nos permite acceder a un nivel más profundo de conciencia, en el que somos capaces de ver las cosas con una mayor claridad y compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Jung creía que el camino hacia la individuación no es solo un proceso psicológico, sino también espiritual. La individuación nos invita a integrar todas las partes de nuestra psique, a reconocer nuestra totalidad y a conectar con algo más grande que nosotros mismos. Este proceso no tiene un fin definitivo, sino que es un viaje continuo hacia el autoconocimiento y la transformación. A medida que nos adentramos en nuestro propio ser, descubrimos que no somos seres aislados, sino que estamos conectados con todos los demás y con el universo en su conjunto. El concepto de lo luminoso es otro aspecto clave en la obra de Carl Jung. Lo luminoso hace referencia a las experiencias espirituales o trascendentales que nos conectan con algo más allá de nuestra comprensión ordinaria. Se trata de momentos en los que sentimos una presencia poderosa y transformadora, algo que no puede ser fácilmente explicado con palabras, pero que tiene un impacto profundo en nuestra psique. Jung lo describe como una experiencia que involucra tanto el misterio como la fascinación, y a menudo está asociada con lo divino o lo sagrado. Lo luminoso se manifiesta en sueños, visiones, rituales religiosos o incluso en momentos de profunda contemplación o meditación. Estas experiencias son profundamente personales, pero a menudo tienen un carácter universal, ya que lo luminoso se encuentra en las tradiciones espirituales de todas las culturas del mundo. Para Jung, las experiencias luminosas son un puente entre el mundo consciente y el inconsciente, y son esenciales para el proceso de individuación. Nos confrontan con algo que es tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros, algo que trasciende nuestra comprensión racional y nos invita a una expansión de la conciencia. En su interpretación del arquetipo de lo luminoso, Jung destacó que aunque la experiencia luminosa puede ser aterradora o desconcertante, también tiene un potencial transformador. Las personas que atraviesan momentos de lo luminoso suelen experimentar una sensación de renovación, de conexión con un orden cósmico más grande o incluso de encuentro con lo divino. Estas experiencias pueden alterar nuestra visión del mundo y a menudo nos dejan con un sentido de reverencia y gratitud hacia la vida y el universo. Jung no solo se refirió al concepto de lo luminoso en términos religiosos, sino que también reconoció su manifestación en el arte, la música y la literatura. Muchas obras de gran trascendencia contienen un componente luminoso, ya sea a través de sus imágenes, sus símbolos o la emoción que evocan. Los artistas, músicos y escritores a menudo tienen la capacidad de canalizar lo luminoso, transformando lo incomprensible en algo accesible a la mente humana. El luminoso no se limita a las experiencias religiosas tradicionales. También puede surgir en la vida cotidiana cuando nos encontramos frente a la magnificencia de la naturaleza, la belleza de una obra de arte o la intensidad de una experiencia emocional. En estos momentos, sentimos que estamos en contacto con algo mucho más grande que nuestra pequeña existencia individual. A través de la experiencia luminosa, se nos recuerda que hay una dimensión profunda en la vida que va más allá de nuestra percepción cotidiana. Otro concepto importante en la obra de Jung es el de la sincronicidad. La sincronicidad es el principio de que ciertos eventos que parecen no tener relación entre sí pueden estar conectados de manera significativa. Jung lo describe como coincidencias significativas, que ocurren sin causa aparente, pero que parecen estar cargadas de un significado profundo. A menudo, la sincronicidad se experimenta cuando estamos pasando por un período de crisis o transformación, cuando algo en nuestra psique está buscando ser comprendido o integrado. Por ejemplo, una persona puede estar pensando en un ser querido,
que no ha visto en años y de repente recibir una llamada telefónica de esa misma persona. O alguien puede estar reflexionando sobre una decisión importante en su vida y sin previo aviso se le presenta una oportunidad relacionada con esa decisión. Estos eventos no siguen la lógica de causa y efecto, pero parecen estar profundamente conectados con el estado emocional o psicológico de la persona que los experimenta. Jung vio la sincronicidad como una manifestación de un orden subyacente en el universo, que no se rige por las leyes del tiempo y el espacio como las entendemos normalmente, sino por principios más profundos y misteriosos. La sincronicidad, para Jung, no es un simple azar o coincidencia, sino una forma en que el inconsciente se comunica con el mundo exterior. Nos recuerda que estamos conectados a una red más amplia de significado y que nuestras vidas no son simplemente el resultado de procesos aleatorios o mecánicos. A través de la sincronicidad podemos vislumbrar una realidad más profunda que está interconectada de maneras que nuestra mente racional no puede comprender completamente. La sincronicidad y lo luminoso están profundamente vinculados, ya que ambas experiencias nos conectan con lo misterioso e inconsciente, y ambas desafían nuestra comprensión convencional de la realidad. Nos muestran que hay más en el mundo de lo que nuestros sentidos pueden captar y nos invitan a explorar las profundidades de nuestra psique y de la realidad misma. Uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento de Jung fue su enfoque del inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente personal, que está formado por las experiencias individuales de cada persona, el inconsciente colectivo es una capa profunda de la psique humana que contiene los arquetipos y los símbolos comunes a toda la humanidad. Jung sugirió que estos arquetipos no son adquiridos a través de la experiencia personal, sino que son inherentes a nuestra naturaleza y están presentes en todos los seres humanos, independientemente de su cultura o tiempo histórico. El inconsciente colectivo, para Jung, no es solo un concepto abstracto, sino una realidad psicológica que afecta profundamente nuestras vidas. A través de los arquetipos contenidos en el inconsciente colectivo, los seres humanos compartimos un fondo común de imágenes y símbolos que influencian nuestra percepción del mundo, nuestras relaciones y nuestras experiencias espirituales. Estos arquetipos, aunque no se manifiestan de manera consciente, guían nuestro comportamiento y nuestras decisiones de formas sutiles, pero poderosas. En lugar de ver el inconsciente colectivo como algo que debe ser reprimido o superado, Jung lo entendió como una fuente de sabiduría y guía. A través de la exploración de los arquetipos, podemos conectar con los aspectos más profundos de nosotros mismos y descubrir recursos internos que nos permiten enfrentar los desafíos de la vida con mayor claridad y comprensión. Los mitos, los cuentos de hadas, los sueños y las religiones son todas manifestaciones de los arquetipos del inconsciente colectivo, y al estudiar estas historias y símbolos, podemos acceder a un conocimiento profundo que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el mundo. La relación con el inconsciente colectivo también está vinculada a la idea de la trascendencia. Al explorar y comprender los arquetipos universales, podemos llegar a un nivel más profundo de conciencia y experimentar un sentido de unidad con toda la humanidad. Este proceso de descubrimiento y conexión con lo profundo de la psique no solo es psicológico, sino también espiritual, ya que nos lleva a una mayor comprensión del significado y propósito de la vida. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es gratis y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. El concepto de individuación es uno de los más importantes en la obra de Carl Jung. La individuación es el proceso mediante el cual una persona llega a ser su verdadero yo, integrando tanto los aspectos conscientes como inconscientes de la psique. Para Jung, la individuación es la finalidad de la vida humana, el camino hacia la realización del ser completo. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y transformación que implica confrontar y aceptar tanto las sombras de nuestra personalidad
como los arquetipos universales del inconsciente colectivo. La individuación no es algo que suceda de una vez por todas, sino que es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida. Implica un diálogo constante entre la parte consciente de la psique, la personalidad externa, y la parte inconsciente, la dimensión interna. El objetivo es lograr un equilibrio entre ambas, de manera que la persona no se vea atrapada por el ego, que representa la identidad superficial, ni por el inconsciente que puede arrastrarnos a comportamientos y deseos irracionales. En este sentido, la individuación no solo es un proceso de autoconocimiento, sino también de integración, donde las diversas partes de la psique, incluso aquellas que hemos reprimido o ignorado, encuentran su lugar y propósito. Una de las claves para entender la individuación es el concepto de sombra. La sombra representa aquellas partes de la psique que hemos rechazado o suprimido, ya sea por temor, vergüenza o simplemente porque no encajan con nuestra imagen consciente de nosotros mismos. La sombra no es algo inherentemente negativo, sino que representa todo lo que es potencialmente útil, valioso o incluso creativo, pero que hemos relegado al inconsciente. Reconocer y confrontar la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación, ya que solo al integrar estos aspectos ocultos de nuestra personalidad podemos llegar a una mayor autenticidad. El proceso de individuación también implica el encuentro con los arquetipos del inconsciente colectivo, que son patrones universales que representan aspectos fundamentales de la experiencia humana. Estos arquetipos no solo son simbólicos, sino que también son fuerzas poderosas que moldean nuestro comportamiento y nuestra psique. Algunos de los arquetipos más conocidos incluyen el héroe, la anima, la imagen femenina en el hombre, el animus o la imagen masculina en la mujer, el sabio y la sombra. A través del proceso de individuación, las personas comienzan a reconocer estos arquetipos dentro de sí mismas y a integrar sus cualidades y características. El héroe, por ejemplo, es un arquetipo que simboliza la lucha por la superación personal y la confrontación con las dificultades de la vida. A menudo se manifiesta en la vida de una persona como un deseo de alcanzar metas o superar obstáculos importantes. Sin embargo, el héroe también enfrenta sus propios temores y limitaciones, y el proceso de individuación implica reconocer y aprender a lidiar con estas fuerzas internas. En el caso de la ánima y el animus, estos arquetipos representan los aspectos opuestos de nuestra personalidad. La ánima es la parte femenina que todos los hombres poseen, y el animus es la parte masculina presente en todas las mujeres. Integrar estos arquetipos significa reconciliar nuestras energías masculinas y femeninas internas, lo que permite una mayor armonía y balance en la vida. Otro arquetipo central en el proceso de individuación es el self. El self es la totalización de la psique, la totalidad de lo que somos, que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. Mientras que el ego es la parte de nosotros que está consciente de sí misma y del mundo exterior, el self representa una identidad más profunda y holística que trasciende la dualidad entre el yo y el otro. La individuación, entonces, es el proceso por el cual el ego llega a una mayor comprensión del self y de su lugar en el mundo. Al integrar los diferentes aspectos de la psique, la persona llega a una mayor conciencia de su identidad profunda y auténtica. Este proceso de individuación no está exento de desafíos. A menudo las personas deben enfrentar crisis existenciales, luchas internas y resistencias psicológicas que surgen a medida que se confrontan con sus propios miedos, deseos reprimidos y partes sombrías. Sin embargo, estas dificultades son esenciales para el proceso de crecimiento y transformación. Jung creía que la mayor parte del sufrimiento humano se debe a la desconexión de la psique, a la falta de integración de los diferentes aspectos del ser. A través de la individuación, la persona tiene la oportunidad de sanar y alcanzar una mayor armonía interna. La individuación también se relaciona con el concepto de trascendencia de los opuestos.
Jung argumentó que uno de los mayores desafíos de la vida humana es reconciliar las polaridades internas que existen en cada uno de nosotros. Todos tenemos aspectos de luz y sombra, de razón y emoción, de masculinidad y feminidad, de conciencia e inconsciencia. En lugar de intentar eliminar o suprimir estas polaridades, el proceso de individuación implica aprender a integrar y equilibrar estas fuerzas opuestas. Esto no significa que todas las contradicciones se resuelvan de manera sencilla, sino que se llega a un estado de equilibrio dinámico, donde los opuestos pueden coexistir de manera creativa. El concepto de trascendencia de los opuestos también se refleja en la forma en que Jung entendía el mundo exterior. En lugar de ver el mundo como dividido entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, Jung invitaba a las personas a abrazar la complejidad de la realidad, reconociendo que el bien y el mal existen en todos nosotros, en todas las culturas y en todas las situaciones. Esta visión integradora permite una mayor comprensión de la humanidad y una mayor compasión hacia los demás, ya que nos lleva a reconocer nuestras propias sombras y limitaciones, así como las de los demás. Además de ser un proceso psicológico y espiritual, la individuación también tiene implicaciones sociales y culturales. La individuación no solo se refiere al crecimiento y desarrollo personal, sino también al papel que jugamos en la sociedad. A medida que las personas avanzan en su proceso de individuación, pueden volverse más auténticas y menos influenciadas por las expectativas sociales o las presiones externas. Esto les permite vivir de acuerdo con sus propios valores y principios, lo que no solo les beneficia a nivel personal, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. En el proceso de individuación, la relación entre la conciencia y el inconsciente es fundamental. Jung sostenía que la integración de estos dos aspectos de la psique es clave para el bienestar psicológico y emocional. La conciencia, que es la parte que conocemos y con la que nos identificamos de manera directa, es solo una pequeña fracción de la psique. El inconsciente, en cambio, es vasto e incluye todo aquello de lo que no somos conscientes, pero que influye profundamente en nuestras vidas, desde los sueños y las fantasías hasta los impulsos y deseos reprimidos. La clave de la individuación es precisamente tomar conciencia de esos aspectos ocultos de la psique y hacerlos parte de la totalidad de nuestro ser. El inconsciente no es solo un depósito de deseos reprimidos o pensamientos olvidados, sino que también alberga arquetipos universales que influencian la manera en que interpretamos la realidad y nos relacionamos con el mundo. Estos arquetipos, que son estructuras fundamentales de la psique humana, se manifiestan en los sueños, las mitologías, las religiones y las culturas a lo largo del tiempo y del espacio. Los arquetipos son patrones de energía que, al ser comprendidos e integrados, facilitan el proceso de individuación. Por ejemplo, los arquetipos de la madre, el héroe o el sabio, aunque puedan parecer simples representaciones simbólicas, son manifestaciones de profundas fuerzas psicológicas que tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Jung también destacó la importancia de la sincronicidad en el proceso de individuación. La sincronicidad es el principio que señala que ciertos eventos no están conectados causalmente, sino que ocurren de manera simultánea y significativa. Según Jung, la sincronicidad refleja la conexión entre el inconsciente y el mundo exterior, mostrando que la psique humana no está aislada, sino que está en constante interacción con el cosmos. Esta interacción no solo se da a través de los sueños o los arquetipos, sino también en eventos de la vida diaria, como encuentros inesperados, coincidencias significativas y momentos de intuición o sabiduría interior. Estos eventos sincronísticos pueden actuar como señales que guían a la persona en su proceso de individuación, proporcionando una dirección y un sentido en su vida. La noción de sincronicidad también nos invita a repensar nuestra concepción de la realidad y el tiempo. En lugar de verlo como algo lineal y causal, Jung sugería que la realidad es más compleja y está llena de interconexiones misteriosas. Esta perspectiva puede tener un impacto profundo en nuestra forma de percibir la vida,
invitándonos a vivir con mayor apertura y atención a los pequeños detalles, que a menudo contienen grandes significados. Dentro del proceso de individuación, otro elemento central es el concepto de la ánima y el animus. Estos son arquetipos que representan los aspectos femeninos y masculinos de la psique, respectivamente. Jung sostenía que cada hombre tiene una ánima interna, que es la representación de lo femenino, mientras que cada mujer posee un animus, que es la representación de lo masculino. Estos arquetipos son fundamentales para el equilibrio interno, ya que integrarlos implica reconocer y aceptar las energías opuestas dentro de uno mismo. El proceso de integrar la anima o el animus puede ser desafiante, ya que a menudo involucra confrontar prejuicios y estereotipos sociales sobre el género, así como las propias creencias personales. Sin embargo, cuando se logra una integración adecuada, la persona alcanza una mayor plenitud y autenticidad, ya que se reconoce y se vive en armonía con todas las facetas de su ser, sin depender únicamente de la identidad de género tradicional. Otro concepto clave en la teoría junguiana es el de la persona. La persona es la máscara social que adoptamos para interactuar con los demás y con el mundo exterior. Es la imagen que proyectamos para encajar en las expectativas sociales, culturales o familiares. Sin embargo, la persona no es nuestra verdadera identidad, sino una construcción que utilizamos para cumplir un papel determinado. A lo largo del proceso de individuación, es importante reconocer que la persona no es nuestro ser esencial, sino una función adaptativa que nos permite interactuar con el mundo exterior. Al desvincularnos de la identificación excesiva con la persona, podemos comenzar a descubrir nuestra verdadera naturaleza, más allá de las expectativas impuestas por la sociedad. Uno de los grandes desafíos de la individuación es precisamente liberar al individuo de la tiranía de la persona, que a menudo puede limitar la libertad interna y la autenticidad. La persona puede ser útil para sobrevivir en la sociedad y funcionar en el mundo, pero no debe convertirse en la única forma en que nos definimos. Al integrar las partes más profundas de la psique, se logra trascender la superficialidad de la persona y vivir de manera más auténtica. A medida que el proceso de individuación avanza, la persona comienza a experimentar lo que Jung llamaba el self. El self es la totalidad de la psique, la unión de todos los aspectos de la personalidad, tanto los conscientes como los inconscientes. Mientras que el ego es solo una parte de la psique, el self es la totalidad. En este sentido, el self es lo que uno podría llamar el yo profundo o la verdadera identidad, que trasciende las identidades superficiales y las etiquetas sociales. La individuación no es un proceso que se pueda apresurar ni forzar. Requiere tiempo, paciencia y una disposición a enfrentar las partes oscuras de la psique. Sin embargo, es un proceso profundamente transformador que lleva a la persona hacia una mayor autenticidad y libertad interior. A través de la individuación, una persona puede llegar a ser más consciente de sí misma, más integrada y más capaz de vivir de acuerdo con sus propios valores y principios, sin ser arrastrada por los condicionamientos externos. Finalmente, el proceso de individuación tiene implicaciones espirituales. Jung no veía la individuación solo como un proceso psicológico, sino también como un camino espiritual hacia el autoconocimiento y la trascendencia. En este sentido, la individuación puede ser vista como una búsqueda de la realización del ser, un viaje hacia la plena conciencia y el despertar espiritual. Al integrar todas las partes de la psique, la persona puede alcanzar una mayor conexión con lo divino, lo trascendente o el misterio de la existencia. Si llegaste hasta esta parte del video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. En este camino de la individuación, la figura del viejo sabio o anciano interior ocupa un lugar importante. Este arquetipo representa la sabiduría profunda y la conexión con el inconsciente colectivo. Jung creía que la sabiduría del anciano
simbolizaba una comprensión más allá del conocimiento racional, una sabiduría que está más vinculada con la intuición, la experiencia vivida y una visión amplia de la vida. A lo largo de la vida, este arquetipo puede aparecer en forma de un guía interno o un mentor externo que ayuda a la persona a comprender sus procesos internos y a tomar decisiones desde una perspectiva más profunda. Este sabio interno también está relacionado con la imagen del hermano mayor o maestro, que aparece cuando la persona se enfrenta a las fases más profundas y difíciles del proceso de individuación. En estos momentos, la persona puede experimentar crisis o momentos de confusión, y el sabio interior se convierte en un apoyo esencial. La confrontación con los propios miedos, limitaciones y sombras es una parte vital de este proceso. La sombra, en la psicología de Jung, se refiere a los aspectos reprimidos, negados o no aceptados de la psique, aquellos que se han excluido de la conciencia debido a que son considerados inaceptables, indeseables o amenazantes para la identidad consciente. El trabajo con la sombra es uno de los aspectos más desafiantes y cruciales en el camino hacia la integración y la plenitud. La integración de la sombra implica reconocer y aceptar estas partes ocultas de uno mismo, no como algo negativo, sino como aspectos de la psique que contienen tanto potencial de crecimiento como de conflicto. Esta parte del proceso puede ser dolorosa, ya que a menudo implica confrontar deseos, impulsos o emociones reprimidas que han estado fuera de la conciencia durante mucho tiempo. Sin embargo, este trabajo es esencial, ya que nos permite convertirnos en personas más completas, con un mayor entendimiento de nosotros mismos y de los demás. El enfrentamiento con la sombra puede manifestarse en forma de proyecciones. Las proyecciones son una forma de distorsionar la realidad al atribuir a los demás lo que rechazamos en nosotros mismos. Por ejemplo, si una persona niega su propia agresividad, puede proyectar esa agresividad en los demás, viéndolos como agresivos o hostiles, incluso si no lo son. La capacidad de reconocer nuestras proyecciones y tomar responsabilidad por ellas es un paso importante hacia la autocomprensión y la integración de la sombra. Además, el trabajo con la sombra no solo se limita a los aspectos negativos o dolorosos de la psique. La sombra también puede albergar talentos, deseos y aspectos de nuestra personalidad que hemos dejado de lado, ya sea por miedo o por la necesidad de cumplir con expectativas externas. Al integrar estos aspectos negados, la persona puede acceder a su pleno potencial creativo y personal. A lo largo del proceso de individuación, la figura del hermano menor o niño interior también tiene un papel importante. Este arquetipo representa la inocencia, la espontaneidad y la creatividad, que a menudo se pierde en la adultez, cuando nos vemos atrapados por las exigencias de la vida diaria. El niño interior es la parte de nosotros que sigue siendo capaz de asombrarse ante el mundo, de experimentar la vida con frescura y curiosidad. La reintegración del niño interior permite a la persona reconectar con su creatividad y autenticidad, liberándose de las restricciones que la sociedad o la cultura impone. El niño interior también está relacionado con la capacidad de curar las heridas emocionales del pasado. Muchas personas llevan consigo traumas o heridas de la infancia que afectan su desarrollo y su bienestar emocional. Al trabajar con el niño interior, se puede sanar esas heridas y encontrar una manera de integrar esos aspectos del pasado en el presente de una forma más saludable. Esto no significa ignorar o minimizar el dolor, sino aceptarlo y darle un lugar en el proceso de curación. Es importante destacar que el proceso de individuación no implica una separación o alienación del mundo exterior, sino más bien una integración de los aspectos internos y externos de la vida. Jung insistía en que la individuación no es un proceso de aislamiento o egoísmo, sino una forma de vivir más plenamente en el mundo. La persona que ha pasado por un proceso de individuación es capaz de relacionarse de manera más auténtica y significativa con los demás, al haber integrado los aspectos de su psique que antes estaban ocultos o negados. En la medida en que la persona se hace más consciente de sí misma y alcanza una mayor integración interna,
se vuelve también más capaz de conectar con los demás de manera genuina. Este proceso puede llevar a una mayor empatía y comprensión hacia los demás, ya que la persona ha trabajado para reconocer y aceptar sus propios aspectos oscuros. Esta capacidad para aceptar tanto las luces como las sombras de uno mismo se extiende a la relación con los demás, permitiendo una interacción más rica y profunda. A través de la individuación, también se alcanza una forma más profunda de libertad. Esta libertad no es una liberación de las restricciones externas, sino una liberación de las restricciones internas, aquellas que nos limitan a través de nuestros miedos, condicionamientos y complejos. Al liberarse de estas limitaciones, la persona puede vivir de manera más auténtica y autónoma, guiada por su propio sentido interno, de propósito y significado. Jung veía la individuación como un proceso continuo, no un estado que se alcanza de manera definitiva, sino como un viaje que puede durar toda la vida. La individuación es una dinámica de transformación constante, en la que la persona sigue creciendo y desarrollándose a medida que avanza en su vida. Este proceso de transformación está íntimamente relacionado con el concepto de eternidad, en el sentido de que la vida es vista, no solo desde una perspectiva lineal, sino como un continuo proceso de evolución que se extiende más allá del tiempo y del espacio. De hecho, la individuación puede ser vista como una forma de alcanzar una forma de inmortalidad, no en el sentido literal, sino en el sentido de la realización plena de uno mismo, que se conecta con los aspectos universales de la psique humana y, por ende, con el flujo eterno de la vida. La persona que ha alcanzado la individuación no es una persona acabada, sino alguien que está en constante proceso de transformación y crecimiento, siempre abierta a nuevas experiencias y aprendizajes. El concepto de inmortalidad en el proceso de individuación, tal como lo propone Jung, está relacionado con la idea de alcanzar una conexión profunda con la esencia universal de la psique humana. Esta conexión no implica un escape del cuerpo físico o la negación de la muerte, sino una aceptación y comprensión profunda de la continuidad de la psique más allá de la vida física. Para Jung, la individuación es una forma de integrar la totalidad del ser, lo que permite trascender las limitaciones impuestas por la identidad egoica y conectar con un sentido más amplio de existencia. La muerte, lejos de ser vista como un final, se percibe como una parte inevitable y necesaria del proceso de individuación. Jung veía la muerte no como algo a temer, sino como una oportunidad para alcanzar una forma de vida más profunda y significativa. La aceptación de la muerte, tanto a nivel consciente como inconsciente, es una forma de liberación, ya que permite a la persona vivir de manera más auténtica, sin el temor constante de su inevitabilidad. De esta forma, la conciencia de la muerte actúa como un catalizador para una vida más plena y consciente. La muerte psicológica, en este sentido, es una parte integral de la individuación. No se refiere necesariamente a la muerte física, sino a la disolución de las identidades limitadas y de las estructuras rígidas del ego que impiden el desarrollo pleno de la persona. Cada fase del proceso de individuación implica una especie de muerte simbólica, en la que la persona debe desprenderse de antiguos patrones de pensamiento, emociones y conductas que ya no le sirven para crecer. Esta muerte simbólica es dolorosa, ya que desafía la seguridad y familiaridad de la identidad establecida, pero es esencial para el renacimiento y la renovación. A lo largo de este proceso, los símbolos juegan un papel crucial. Los símbolos, tanto en los sueños como en la vida diaria, son manifestaciones del inconsciente y actúan como puentes entre el mundo interior y el exterior. Jung veía los símbolos como vehículos de comunicación con las profundidades de la psique, capaces de revelar aspectos de nuestra personalidad que no son accesibles de manera directa. Los símbolos tienen un poder transformador, ya que permiten que el inconsciente se exprese de manera que pueda ser comprendida y asimilada por la conciencia. Por ejemplo, en los sueños, los símbolos pueden representar aspectos de la sombra, del niño interior
o del anciano sabio que deben ser integrados en la psique consciente. A través del trabajo con los símbolos, la persona puede empezar a entender los mensajes del inconsciente y aplicar esta comprensión en su vida cotidiana. El proceso de interpretación de los sueños para Jung era una herramienta esencial para la individuación, ya que permitía al individuo explorar y reconocer las dinámicas internas que operaban más allá de su conciencia consciente. Además de los símbolos, las imágenes arquetípicas, como la figura del héroe, la madre, el sabio o el trickster, son fundamentales en el proceso de individuación. Estos arquetipos representan patrones universales de la experiencia humana y se manifiestan en mitos, leyendas, cuentos de hadas y religiones. Jung veía estos arquetipos como manifestaciones del inconsciente colectivo, el nivel más profundo y universal de la psique que está compartido por toda la humanidad. El arquetipo del héroe, por ejemplo, representa el viaje de autodescubrimiento y superación personal. A través de las pruebas y desafíos que enfrenta, el héroe no solo conquista el mundo exterior, sino también sus propios miedos y limitaciones internas. Este viaje arquetípico es una metáfora del proceso de individuación, en el que la persona debe enfrentar y superar los obstáculos internos que se interponen en su camino hacia la realización de sí misma. El arquetipo de la madre, por su parte, simboliza el aspecto nutritivo, protector y amoroso del inconsciente, pero también puede representar el lado oscuro de la maternidad, como la sobreprotección o el control. La integración de la energía de la madre en la psique implica reconocer tanto sus aspectos positivos como negativos, permitiendo a la persona desarrollar una relación más equilibrada con este arquetipo. El arquetipo del sabio es una figura que representa la sabiduría acumulada a lo largo de la vida. Es el maestro interior que guía al individuo a través de la confusión y el caos de la existencia, brindando orientación y visión profunda. La relación con este arquetipo, como se mencionó anteriormente, puede ser esencial en el proceso de individuación, ya que el sabio interno tiene la capacidad de integrar las experiencias pasadas y ofrecer perspectivas sobre los desafíos actuales. Finalmente, el arquetipo del trickster, el embaucador o el bufón, representa la capacidad de romper las normas, de desafiar las convenciones sociales y de jugar con las paradojas de la vida. El trickster es un arquetipo que, aunque a menudo es percibido como disruptivo o incluso caótico, tiene una función importante en el proceso de individuación. Desafía las creencias rígidas y permite que la persona vea las cosas desde una perspectiva nueva, rompiendo las estructuras preexistentes para dar paso a nuevas formas de pensamiento y comportamiento. El trabajo con estos arquetipos no es un proceso que se realice de manera aislada, sino que es parte de un proceso continuo de interacción entre el consciente y el inconsciente. El objetivo final de la individuación no es simplemente integrar estos arquetipos, sino transformar la relación con ellos. Esto implica reconocerlos no como fuerzas externas o impersonales, sino como aspectos internos de la psique que pueden ser trabajados y reconciliados. En este sentido, la individuación es una forma de alcanzar una mayor integración entre la conciencia y el inconsciente, permitiendo que la persona viva una vida más auténtica, libre y plena. A medida que la persona se va acercando a la totalidad de su ser, puede experimentar una sensación de unidad interna y una conexión más profunda con los demás y con el mundo que la rodea. Esta integración de la psique no significa que la persona se convierta en perfecta, sino que acepta todas las facetas de sí misma, tanto las luminosas como las oscuras, y vive de manera más equilibrada y consciente.